Los monasterios no solo eran centros espirituales, fueron muy importantes para la sociedad de la Edad Media. En Aragón jugaron un papel esencial en la creación del reino, especialmente el monasterio de San Juan de la Peña. Hoy en día todos estos maravillosos edificios forman parte de nuestro valioso patrimonio. Ahora, si queréis saber por qué fueron tan importantes, os invitamos a un apasionante viaje por el Aragón medieval. Bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal estamos? Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de los monasterios en Aragón en la Edad Media. Nombres de monasterios en Aragón, Marta. ¿Monasterio de Piedra? Bien, monasterio de Piedra. Venga, más. El de Rueda. El de Rueda, ¿alguno más? El de San Juan de la Peña. El de San Juan de la Peña, perfecto. Pero claro, realmente esos son del siglo X, del siglo XI, pero aquí necesitamos algo anterior, del siglo VI en Zaragoza, de la época de los visigodos. Y me lo va a decir Adriana. El monasterio de las Santas Masas, donde está Santa Engracia, puede ser. Esto es perfecto. Y oye, pero ahí dentro vive gente. ¿Qué hacía esta gente ahí dentro, estos monjes? ¿Ayudaban a los más necesitados? Sí, ¿qué más? ¿Rezaban? Rezaban y me falta algo. El trabajo de tierras. Y araban las tierras. ¿Eso no suena a una regla que hablábamos de la regla de San Benito? ¿Hora et labora? Hora es labora, perfecto. Pues bueno, estamos hablando del siglo VI y 4 siglos más tarde va a pasar algo en Aragón, algo importante. ¿Quién me puede decir qué es lo que sucede ahí? La creación del Reino de Aragón. La creación del Reino de Aragón, pero para ir a esos orígenes del Reino de Aragón tenemos que ir a un monasterio que además ya habéis nombrado todos, ¿vale? Y que es de los más importantes que tenemos. Y me lo va a decir Rafa. ¿Puede ser que el monasterio de San Juan de la Peña? Pues muy bien, pues nos vamos al monasterio de San Juan de la Peña. Lugares de silencio, sosiego, oración, trabajo y mucho más. Los monasterios aragoneses fueron, desde el inicio de la Reconquista cristiana, piezas clave en el desarrollo del Reino de Aragón. Allá por el siglo X, la vida de los primitivos condados del reino, es decir, Aragón, Ribagorza y Sobrarbe, estaba dividida en valles. Algunos de ellos tenían difícil acceso y por lo tanto estaban encerrados en sí mismos. Pero casi todos esos valles tuvieron una cosa en común, la existencia de un monasterio. Muchos de ellos desaparecieron, otros han logrado sobrevivir al paso del tiempo, como el de San Juan de la Peña. Impresionante, ¿verdad? No es de extrañar que fuera el preferido de muchos reyes aragoneses y nobles a la hora de descansar eternamente. El monasterio de San Juan de la Peña se encuentra situado en la cara norte de la sierra que le da nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jaca. Esta joya del románico aragonés es Panteón Real. Sancho III el Mayor refunda el monasterio sobre las ruinas de un antiguo cenobio hacia el año 1025 y bajo la regla de San Benito. Hora et labora, oración y trabajo. Los reyes aragoneses se vincularon especialmente con el monasterio y lo convirtieron en uno de los elementos más importantes de sus centros de la cristiandad. El monasterio sufrió varios incendios. Los más importantes fueron en el año 1494 y en el año 1675. Este último destruye prácticamente el monasterio viejo, lo cual sirve
para que Carlos II manda construir el monasterio nuevo en la pradera de San Indalecio. Estas obras duraron 40 años. Tanto el monasterio viejo como el monasterio nuevo de San Juan de la Peña están declarados como bien de interés cultural. Aquí empieza nuestro recorrido por el monasterio de San Juan de la Peña. Estamos en la sala del concilio, donde se supone que se celebró un concilio en tiempos de Ramiro I. Y justo aquí al lado está el primitivo templo mozárabe que dio origen a este monasterio. Sobre nuestras cabezas, en la primera planta, se encuentran las estancias más recientes. El Panteón de Nobles, donde se encuentran enterrados los ricos hombres del lugar. El Panteón Real, donde descansan los reyes de Aragón junto a varias reinas y princesas. La imponente iglesia alta, edificada por orden del rey Sancho Ramírez, fundador de la ciudad de Jaca. Y como todo monasterio que se precie, el espectacular claustro, una de las joyas de San Juan de la Peña. Fijaos en esa filtración. Durante siglos estuvo cayendo agua por ese lugar y se dice que a los monjes en ese rincón se les aplicaba el martirio del gota a gota. San Juan de la Peña fue centro espiritual, pero también lugar de acogimiento para desvalidos y peregrinos, pero algo que no muchos conocen, y es que fue un importantísimo centro de difusión cultural. Perdonen, ¿van al scriptorium? Gracias. Usted que lleva casi toda la vida aquí, ¿nunca habéis echado en falta viajar, conocer el mundo? Pues claro, cuando tenía tu edad. Pero enseguida me di cuenta de que el mundo entero estaba dentro de los muros de este monasterio. ¿Qué decís? ¿Dónde? Que yo ya llevo tiempo aquí y no he visto nada de eso. ¿No se te ocurre dónde? En la biblioteca. Escucha, todo está entre las tapas de esos viejos libros. A mí me lo enseñó un monje que me parecía tan viejo como yo te parezco a ti ahora, y que siempre le estaré agradecido. Pues si todo está en los libros, tengo una duda. El otro día me preguntaba desde cuándo existe San Juan de la Peña. ¿Y no lo sabías? Pues yo te lo voy a explicar. Allá por el 700 y pico, año arriba, año abajo, un caballero de Zaragoza llamado Boto se encontraba cazando por estas tierras. Un día vio a un ciervo, un gran y hermoso ciervo. ¿Y qué pasó? ¿Consiguió cazarlo? Sí, el ciervo salió corriendo. Él espoleó su caballo para seguirlo, pero se perdió en la maleza. Sin darse cuenta, se encontró aquí arriba, en la visera enorme de roca que tenemos encima del monasterio, con el caballo a todo galope y a punto de caer al vacío. ¡Dios mío! ¿Y se mató? Seguramente no, porque entonces se acabaría ya la historia, ¿no? Exacto, no se mató, pero estuvo a punto. ¿Sabes qué hizo? Como era muy devoto de San Juan Bautista, le pidió ayuda y entonces... El caballo se detuvo. Bueno, alguien dice que sí, que el caballo frenó milagrosamente dejando la huella marcada en la roca. Sin embargo, otros piensan que el caballo llegó a saltar y se posó suavemente en el suelo delante de donde estamos nosotros, a la entrada de una cueva, y allí encontró... ¿Al ciervo? ¿Pero qué ciervo ni qué ciervo? Olvídate del ciervo, el ciervo ya se ha escapado. Allí encontró al cadáver de un ermitaño, Juan de Atarés, que se había retirado a vivir en soledad. ¿Y si estaba muerto, cómo supo su nombre? Pues porque tenía la cabeza apoyada sobre una roca donde había tallado una inscripción. Soy Juan, el primero en este lugar, ermitaño que edificó esta iglesia a San Juan Bautista por amor de Dios. Aquí descanso. Amén. ¿De San Juan Bautista? ¡Qué casualidad! El mismo que le había salvado.
¿Tú crees en las casualidades? El caso es que Boto fue a buscar a su hermano Félix y los dos se retiraron aquí a vivir y construyeron el primer monasterio. Entonces, así ocurrió. No lo sé. Yo no había nacido, por muy viejo que te parezca ahora. Pero eso pone en los libros. Y a mí me gusta pensar que fue así. Exactamente así. ¡Hala! Y ahora a estudiar, para que cuando seas viejo puedas contar estas historias a otros. La vida monástica en el Pirineo, en los siglos altomedievales, la conocemos relativamente. Tenemos datos suficientes para conocer la existencia de viejos monasterios visigodos que permanecían todavía y la creación de nuevos modelos carolingios, por ejemplo, en el llamado Viejo Condado de Aragón. Sería el caso, uno de los más importantes, el de Siresa, por ejemplo, llamado en aquellos momentos San Zacarías, pero no es el único realmente. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo organizaron la vida. Son las células de colonización de cada uno de los valles. Son monasterios que están dispersos por el Alto Aragón. Son monasterios que están bastante aislados. Regulan la vida religiosa, por otro lado, como es lógico. Están extendiendo el cristianismo en un área pirenaica que no lo había recibido en un primer momento. Y por otro lado, regulan también la vida cultural. Sorprende algunas de las obras que se conservaban entre los muros de aquellos viejos centros monásticos altoaragoneses. ¿Y quién escribió todos los libros de la biblioteca, padre? Pues hay de todo. Unos los escribieron sabios de la antigüedad o musulmanes, otros monjes, arzobispos, pero la verdad es que la mayoría se copiaron aquí. ¿Cómo que se copiaron? ¿A mano? Claro, hace siglos no existía la imprenta. Y si los monjes querían tener libros, no les quedaba otro remedio que escribirlos ellos mismos. Cuando encontraban un libro raro, lo copiaban varias veces, y así podían intercambiarlo con otros monasterios y poco a poco ir formando una buena biblioteca. Para eso existía un taller, el Scriptorium, donde los monjes más hábiles trabajaban en él. No me imagino copiando libros. ¡Oh, qué paciencia! Además, con el frío que hace aquí se les tenían que quedar las manos congeladas. Seguro que yo los hubiera llenado de manchas de tinta. Seguro que se les quedaban las manos heladas. Pero eran más sufridos que tú y hacían lo que tenían que hacer. Gracias a ellos tenemos ahora esta importante biblioteca. Y gracias a eso hay monjes sabios, aunque nunca hayan salido de aquí. Porque todo el mundo está dentro del monasterio, ¿verdad? Veo que lo vas entendiendo. Entonces si empezamos a leer, Te crees que hay mucho tiempo y después te despiertas un día y te das cuenta que la vida se te ha escapado entre los dedos. ¿Y por dónde empiezo? ¿Hay tantos? Pues yo voy a hacerte una recomendación para que conozcas la historia de nuestra tierra, la de Aragón, y la de San Juan de la Peña también, claro. Vuelve a la biblioteca y tráeme la crónica de San Juan de la Peña. Pero ese no es demasiado para empezar, es enorme. Tranquilo, hombre, que tiene las letras muy grandes. Es muy antigua, así que me la tendrás que tratar con cuidado. ¿Y quién la mandó a escribir, padre? Pues la mandó a escribir el rey Pedro IV, para recoger lo que se sabía del reino de Aragón y de los condados catalanes. Después, cuando se unieron, por la boda de la reina Petronila y el conde Ramón Berenguer, en la corona de Aragón. Y ahí sale la conquista de Valencia y la de Sicilia. Seguro que me gusta, me encantan las historias de batallas. Por cierto, ¿en qué idioma está? Tranquilo, está en latín. También se hizo una copia en aragonés y otra en catalán. Tú puedes leerlo en latín, que es el idioma de los monjes. Pues empiezo ya, porque si no, no me va a dar tiempo. Las crónicas que escriben los monjes en los monasterios nos sirven fundamentalmente para conocer nuestra historia, para conocer cómo se organizó el reino de Aragón en aquel siglo XI. Y vemos claramente que se organizó en torno a dos estructuras, los monasterios y los castillos. En los castillos viven los nobles que son los que tienen el territorio y por eso les llamamos tenentes. Tienen el territorio que el rey les ha encomendado para poner en cultivo, para sacar rentabilidad y sobre todo para que cuando el rey les llame a la guerra puedan aportarle soldados, puedan aportarle ejércitos con los cuales
cual es luchar en la ampliación del Reino de Aragón. Y en segundo lugar son los monasterios. Los monasterios son los que están a nivel de tierra, a nivel de pueblo, en donde de alguna manera se organizan los pueblos, se organizan las nuevas ciudades, las nuevas villas, se organizan los caminos, se organizan los cultivos y sobre todo se hace algo muy importante, que es rezar por el monarca y por el éxito de sus batallas. Esto de las tenencias es un poco complicado, ¿no? Bueno, no tanto. Tú piensas que Aragón, pues poco a poco se fue haciendo un sitio más grande y había que buscar una fórmula común para organizar el territorio. Vamos, que el rey necesitaba delegar parte de su poder, pues ¿por qué no llegaba a todo? Más o menos. ¿Y esto de las tenencias es como las comarcas de hoy en día? Hombre, tiene cierta relación, pero es que antes de las comarcas hubo otros sistemas de organización. Las sobrecollidas, las veredas, años más tarde los corregimientos... Sí, bueno, pero al fin y al cabo todos servían para lo mismo, ¿no? Que es recaudar fondos para las arcas del reino. Yo te cedo parte de mi poder y la gestión del territorio y tú me pagas una serie de impuestos. Hombre, lo de recaudar sí que fue uno de los principios, sí, pero es que hoy en día la organización del territorio tiene otra razón de ser. A ver, que ya lo sé, que ya en las comarcas ya no recaudan impuestos, pero bueno, es que esto no es la Edad Media, claro. Pues eso es, o sea, tienes que tener en cuenta que es que Aragón pues se ha ido despoblando poco a poco y hay que idear un sistema para que los pueblos pequeñitos puedan acceder a los mismos servicios que los grandes. Es que si no, mal plan tenemos. Claro, escuelas, centros de salud, comunicaciones... Vamos, que las comarcas es una manera de que la gente joven pues no se vaya de los pueblos, ¿no te das cuenta? Hombre, que yo ya lo sabía, el que no lo tenías claro eras tú. Bueno, perdona, pero yo sé que lo sabía, era por si tú no lo sabías. Ah, sí, claro. Hala, la perra gorda para ti. Oye, no te enfades. Venga, que luego te invito a tomar un café, que me va bien que estudiemos juntos. Venga, va. Tú, fiel, quien quiera que seas, que subes y bajas por esta escalera, ruega por él y di fervorosamente un Padre Nuestro y un Ave María. Esta inscripción nos indica que esta escalera la manda a construir el abad de este monasterio, Pedro de Setsera, en el año 1301. Los monasterios son verdaderos mausoleos. En ellos se entierran reyes, nobles, monjes y personas importantes de ese momento. Entre los panteones que tenemos en este monasterio está el Panteón de Nobles. En él se entierran nobles de Aragón y de Pamplona de alrededor del siglo XI. El último enterramiento de este panteón es el 10º conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea. Él se entierra aquí porque es noble, porque es aragonés y porque su familia ya lo hacía aquí anteriormente. El conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla con Carlos III, Carlos IV, es embajador en París, Lisboa, Varsovia y capitán general del ejército. De hecho, cuando se le entierra con el uniforme de capitán general. Si los nobles eran enterrados en un lugar destacado dentro del cenobio, para los reyes estaba reservado el Panteón Real, una forma de asegurarse un pasaporte en primera clase para el más allá. Aquí, en el monasterio de San Juan de la Peña, están enterrados los 3 primeros reyes aragoneses, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, así como sus esposas e hijos. Se podría decir que este Panteón Real es la antesala al cielo, porque es la sala más cercana al altar mayor de la Iglesia Alta. Se trata de una hermosa y sencilla nave con una cabecera románica compuesta por 3 ábsides que están literalmente excavados, como casi todo el monasterio, en la roca. Aquí también encontramos un distintivo del románico aragonés, el famoso ajedrezado jaqués. Lo encontramos en la Catedral de Jaca y por el Camino de Santiago se extendió hacia el oeste de la península.
Las paredes de San Juan de la Peña han presumido de conservar los cuerpos, o al menos una parte de ellos, de 7 santos, un fragmento del vestido de la Virgen, 2 pequeños trozos también de la cruz de Cristo y hasta las piedras del pesebre de Belén. ¿Pero queréis saber realmente cuál fue el tesoro más preciado de todos ellos? La copa usada por Jesús durante la última cena, el Santo Grial. Bueno, realmente esta es una réplica de la copa que salió de San Juan de la Peña hacia la Aljafería en tiempos de Martín I y que hoy se conserva en la Catedral de Valencia. En definitiva, que el monasterio de San Juan de la Peña es como un gran contenedor de leyendas, de arte, de curiosidades. Por eso ha sido visitado por generaciones y generaciones de hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Por cierto, ¿qué os parece si nos damos un paseo por el siglo XIX? Bueno, ¿qué? ¿Ha merecido la pena? ¿El qué? Venir subida en un burro por un camino que no acababa nunca y con el vestido enganchándose por todas partes. Déjame respirar y ahora te contesto, que aún no lo sé. Pues respira, respira y siente la historia que tenemos alrededor. Estamos en la cuna de Aragón, bueno, o en una de ellas. ¿Y dices que este lugar fue tan importante? Pues nadie lo diría viendo lo abandonado que está. Bueno, sí, porque los monjes que vivían aquí tuvieron que marcharse en el año 1835, cuando la desamortización. Pues parece que haga más, la verdad. Es que en realidad por aquel entonces aquí solo quedaban 2. Sí, los demás se habían marchado hace tiempo a vivir en la pradera que hay arriba. Claro, no me extraña. Estarían hartos de no ver nunca el sol, del frío y la humedad que hace aquí. Y encima, seguro que se desprendían piedras. Qué menudo peligro tiene que tener vivir debajo de esta roca. Sí, pues a algunos le cayeron en la cabeza. Cuentan que uno se salvó y en agradecimiento mandó construir una capilla. Pero escucha, la gota que colmó el vaso fue el incendio. ¿Se quemó? ¡Claro! Por eso solo queda lo que hicieron en piedra. La madera desaparecería toda. Como que el incendio duró nada más y nada menos que 3 días. No sabes cómo quedó todo esto. Fue entonces cuando los monjes aprovecharon para pedirle al rey permiso para construir un monasterio nuevo en la pradera. ¡Claro! No me extraña. Allí estarían mucho mejor. Menuda diferencia. ¿Y dices que se quedaron 2? ¿Cómo es que no se marcharon con todos? Bueno, los dejaron al cuidado de este lugar, que tiene algo muy, muy especial. ¿Muy especial? Ajá. ¿El qué? Las tumbas de los primeros reyes de Aragón. Acabáramos. Por eso me has traído hasta aquí, ¿eh? Para hacerles unas fotos de las tuyas. Ya, un momento, no te quejes de mis fotos, que bien que te gusta mirarlas en casa para presumir de que conoces todos estos lugares. Vale, vale. Para ti la perra gorda. Pero si sabes que me encanta la historia. Pero hijo, en el colegio no me enseñaron nada de esto. Mujer, para eso hemos venido, para aprender. Porque las piedras hablan y solo hay que escucharlas. Quieta, no te muevas, qué luz tengo aquí. Ahí está, quieta, sonríe. En el siglo XIX, con la desamortización, muchos monasterios fueron abandonados y eso provocó de alguna manera su ruina y su deterioro. San Juan de la Peña no se escapó a este deterioro, aunque bien es cierto que visitando su claustro, visitando su panteón o visitando todos los recintos que nos quedan todavía, podemos entender lo que fue el gran monasterio del siglo XI, el monasterio que aglutinó a todos los demás monasterios y se convirtió en el líder de la espiritualidad del Aragón del siglo XI. Hoy podemos ver en San Juan de la Peña lo que ha sido siempre, el punto de referencia de Aragón, el lugar donde se originó Aragón, el lugar donde de alguna manera se guardó la memoria de Aragón, donde se escribió nuestra historia, donde se guardaron los documentos reales y donde se conservaron los cuerpos de los reyes para la eternidad. Pero además San Juan de la Peña es algo mucho más, yo creo que es el símbolo y el referente de todo un pueblo, de toda una comunidad, y así se le hizo saber a Alfonso XIII cuando a principios del siglo XX llegó a estos lugares, cuando le dijeron los aragoneses que no se trataba igual a Covadonga que a San Juan de la Peña, que sin duda alguna era el Covadonga de Aragón. A partir de aquel momento San Juan de la Peña se convirtió en el real sitio y a partir de aquel momento los aragoneses entendieron, sobre todo a partir de la Segunda República, que para celebrar el Día de Aragón el sitio ideal, el sitio fundamental era San Juan de la Peña. Me encanta. Es increíble el contraste, ¿verdad? Ahí fuera la peña, la cueva, la roca tan salvaje y aquí el panteón de los reyes tan delicado. Vaya, vaya, te ha entrado la vena poética, ¿eh? Calla, calla, que ya sabes que estas cosas me impresionan mucho. Bueno, esta parte es tan diferente. ¿Lo has leído en algún libro? Pues verás, porque cuando los monjes ya vivían en el monasterio nuevo, el conde de Aranda convenció al rey Carlos III de que algo tenía que hacer con las tumbas de los primeros reyes de Aragón. ¿Y eso? ¿No estaban bien donde estaban? No mucho.
Verás, a San Juan de la Peña le pasaba como a las personas, que en su vida había tenido momentos buenos y momentos malos. Pues sí. ¿Y eso qué tiene que ver con un monasterio? Mujer, la vida de un lugar como este es larga. Y en más de 1000 años, imagínate, se habrá tenido altibajos. También tuvo una época de esplendor, cuando venían los reyes, daban donaciones para el monasterio, se enterraban aquí. Pero cuando el reino de Aragón avanzó hacia el sur, San Juan de la Peña se quedó aquí, olvidado, en un rincón de la montaña, lejos de todo. ¿Los reyes ya no se enterraron donde estaban sus antepasados? Mira, aquí en el monasterio están enterrados Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Los dos siguientes están enterrados en San Pedro el Viejo de Huesca y la mayoría de los demás en Poblet, ya en el llano. Y claro, el conde de Aranda se acordó de este lugar porque aquí estaban sus antepasados. Pues oye, se pudo morir bien contento, porque aquí uno se siente orgulloso de su historia. Muy bien. ¿Y entonces qué? ¿Ha merecido la pena o no llegar hasta aquí? Pero si sabes que siempre merece la pena. Pero de algo hay que quejarse, ¿no? ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? La próxima excursión la vamos a hacer al castillo de Monte Aragón. No. Otro viaje en burro, no, ¿eh? A ver si nos compramos un coche de estos nuevos que hay ahora. ¡Quita! ¡Qué peligro con lo que corren! Nosotros en burro, que es mucho más seguro. Bueno, ya veremos. Mira, te voy a hacer una foto, ¿eh? Porque no quiero que se me olvide este sitio. Muy bien, dame la sombrilla. Venga. El monasterio de San Juan de la Peña es una pieza clave en el siglo XI aragonés. Destaca por los elementos históricos. Allí se introduce por primera vez la regla de San Benito, como en el resto de Europa. Allí se introducen los cambios religiosos y adoptamos el rito romano, como en el resto del continente. Por lo tanto, es un monasterio especial. Se convierte además en primer panteón de los reyes de Aragón. Desde el punto de vista artístico, destaca la obra de un taller escultórico, no es de una sola persona, que nos va a dejar capiteles dedicados a varios ciclos. El ciclo de la creación del hombre, es decir, el ciclo del Génesis. Por otro lado, el ciclo de la infancia de Cristo, con capiteles sorprendentes. Y más tarde culmina con el ciclo de la pasión de Cristo. Por lo tanto, estamos ante una obra maestra realmente de este taller escultórico. Por esta puerta se abre el camino de los cielos a los fieles que unan la fe con el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Una advertencia que parece indicar el inicio de un nuevo camino para aquellos fieles que así lo desearan. Y resulta curioso porque el monasterio de San Juan de la Peña simboliza muchas cosas, pero sobre todo el inicio de un nuevo camino, el que emprendieron muchos hombres y mujeres bajo el recién creado Reino de Aragón. Este lugar fue uno de los bastiones cristianos que los primeros reyes aragoneses utilizaron como oposición a la frontera del Islam y también como herramienta fundamental para la organización del nuevo reino. No es de extrañar, por lo tanto, que con el paso del tiempo se haya asociado a San Juan de la Peña con la cuna del Reino de Aragón.